Muy bien, vamos a titularle La bendición del acuerdo. Bien, vamos a ver cómo se cerró esta cuestión bastante seria, que fue combatir falsas enseñanzas que siempre bombardean la iglesia, hermanos. Siempre ha habido eso desde que yo llegué al Evangelio. Ya estaba bien duro el movimiento de la risa, y luego vino el del caerse, y luego vinieron muchas doctrinas. Hay muchas doctrinas. Ahorita traen de moda que están cayendo plumas de ángeles. Otros que cae escarcha en las manos, así, que cae aceite. Eso había pasado hace años, pero ahorita como que la resucitaron. De veras. Bueno, es que antes como no teníamos el internet, no sabíamos nada, y cuando veíamos unos videos bien viejitos estábamos espantados. Ahora imagínense ahorita. Bien, vamos a ver cómo funciona la sabiduría espiritual, porque hay animal y hay diabólica, dice en Santiago. Bien, la sabiduría espiritual solo se manifiesta cuando el Espíritu Santo gobierna nuestras vidas, y vamos a ver que en este pasaje saltan a escena dos siervos comprometidos, Judas y Silas. Así que vamos a empezar, y me queda una parte el domingo que vamos a ver, donde está hablando Santiago, que se está viendo el cumplimiento de la recomendación de no comer sangre, porque si los gentiles seguían comiendo sangre, en las actividades se iban a distanciar los judíos, al ver cómo comían los gentiles, y los judíos no le iban a entrar porque van a decir, no, son bien cochinotes. Y entonces, hermano, aquí hay que aprender algo en la iglesia. En la iglesia tenemos que hacer las cosas fáciles. Nunca hay que hacer las cosas más difíciles, porque el diablo sale ganando. Y vamos a la primera cita, Efesios 2. Debemos saber que el Señor no tiene dos pueblos, Él tiene un pueblo, y que los gentiles fueron injertados al olivo bueno, que es el pueblo de Israel. De ahí nació el Mesías, ahí llegó el culto, ahí llegó el reino, ahí llegó ese lugar. El Señor nos ha injertado a ese lugar, así que no somos dos, sino un solo pueblo. Dice así, Efesios 2:11, y me ayuda a leer. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. 12, por favor. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos. Y dice, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Eso es lo que nos ha hecho, esa es la factura que pagó el Señor Jesucristo. Lea, por favor. Amén, Él lo hizo. Los méritos del Señor Jesucristo. Aboliendo en su carne las enemistades, o sea, no la llevaban unos con otros, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16, por favor. Así que, hermano, tenemos una labor importante, orar por los judíos, y Dios se encargará. Entonces debemos estar agradecidos porque somos hijos de Abraham en la fe. Bien, los gentiles tenían que tomar mucho en cuenta esto, lo que Dios les había revelado a los hebreos en cuanto a conductas morales, y ahí entra la forma y el estilo de alimentación que debe de ser sano. Usted sabe que hay que comer sano. ¿Por qué Dios les dio estas recomendaciones? Porque Dios sabe cómo funciona el cuerpo humano, sabe cómo funciona la tierra, sabe cómo funciona el universo. Él es toda sabiduría. Entonces Él sabe qué nos hace bien y qué no. Por eso estas 4 observaciones le cayeron bien a los gentiles, y de alguna manera sabe que ayudan a la santificación. Las 3 áreas de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, deben estar santificadas, deben estar apartadas. Así que nada de idolatría, nada de fornicación, nada de comer ahogado, nada de sangre, hermano. Todo eso ayuda a tener, hermano, la gran bendición. ¿Está gozoso, hermano, por ser evangélico?
Cada que me veo en el espejo y digo, no, yo nací para ser evangélico. De veras. Vamos a ver la bendición del acuerdo, versículos 22 y 23, ahora sí. Aquí está ya la resolución y van a enviar una carta con 2 siervos. Dice ahí, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, estamos hablando de la iglesia de Jerusalén, elegid entre ellos varones y enviarlos, ahora va de regreso a Antioquía, con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Lea 23, por favor. Bien, siempre va a ser bueno, hermano, que algo de gran importancia quede por escrito. Ahora muchos graban, se ve hasta mal el asunto cuando hay una cuestión seria y empiezan a grabar. Pero pues a veces sirve eso como pruebas en una agresión. Entonces en ese tiempo pues no había la maravilla del teléfono para grabar. Entonces hicieron una carta, la hicieron por escrito y quedó firmada por buenos testigos, los apóstoles, los ancianos y la iglesia. Así que cuando llega esta situación a la iglesia de Jerusalén, actuó con eficacia, actuó con cortesía, o sea, no les dijo, bueno, ustedes están allá y se las arreglan, les ayudaron, los fortalecieron, los respaldaron, hermano, porque la situación estaba complicada. Así que en esa decisión expusieron una carta, pero no era suficiente la carta. No era suficiente decirle, aquí está la carta y ya váyanse. Cierren la puerta por fuera, me saludan a nunca vuelvas. Entonces enviaron esta carta, enviaron con 2 mensajeros, no había en ese tiempo correo, y enviaron de regreso a Judas y a Silas, que se ve que son siervos de confianza porque la iglesia los escogió, y creo yo, hermano, que eran personas, hermanos de gran testimonio. Y ahora, hermano, regresan Pablo y Bernabé acompañados con 2 siervos que ahí los llaman, lo que llamo una tremenda atención. Usted sabe, hermano, que cuando va a visitar una persona, pues se ve cómo te quieren tratar, si te dejan pasar o no. O sea, si vas de lejos y dices, vengo desde México, y no te atienden más que en la puerta, no están haciendo atentos contigo. Aunque llegues de improviso, obviamente que está mal eso, ¿verdad? Pero digo, ¿por qué un día fuimos a ver unos hermanos? Estábamos bien lejos y nos dejaron en la banqueta. Entonces van a hacer una atención, van Pablo y Silas y los regresan con la carta y con 2 siervos. Y quiero entender, hermano, que estos 2 siervos son de testimonio, son de ministerio comprobado, ya lo veremos más adelante. O sea, esa es una atención. No sé si le ha tocado ir a alguna oficina, ya sea de gobierno o algún banco, que las personas mayores no las dejan formarlas. Las pasan, la ven ahí. Y para rápido, nada que tiene la persona mayor ahí, 75 años, y trae una andadera, unas muletas, o ya la traen ya bien grande y los pasan rápido. Esa es una atención. Entonces aquí les dan una atención. Y siempre, hermano, hay que recordar que la iglesia funciona siempre entre siervos, entre cuates y amigos, hermano, el que me cae bien no funciona. No sé si le ha llamado la atención que el Señor Jesús siempre traía sus apóstoles o sus siervos, los discípulos, unas mujeres, pero no traía amigos. Y sin en cambio usted ve que va a la casa de Marta, María y Lázaro, y ellos no andaban en el séquito apostólico, ¿estamos? Entonces no hay que revolver. En la obra no se revuelve la amistad y el ministerio. Si en la tienda de don Pepe no dice ahí que no revuelva la amistad con el negocio, para que no pida fiado. Y eso es bueno, hermano. Usted sabe que pasa eso. Entonces en la iglesia sí es bueno siempre tener separado que somos siervos. Cuando llegan los amigos, ya les he dicho aquí que el pastor tiene sus cuates, sus amigos. ¿Y cómo reconocen a los amigos del pastor? Cuando empiezan a hablarme de tú. Entonces, cuando son hombres, cuidado con esos rufianes, porque pueden robarles la cartera. Atiéndalos en la calle.
Entonces le están devolviendo la atención que tuvo Pablo y Bernabé al venir de tan lejos. Al parecer se regresan dos con ellos. Es una atención. Mire, regresamos ahí. Esa es una atención. Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, a quien tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre quién. O sea, siervos, hermanos escogidos. 23, lea por favor. Y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Si hicieron un recorrido y no era pequeño. Y aquí hay algo, hermano, que no hemos resaltado. Está mucho el número 2. Le he dicho que es el número de siervo. Si usted recuerda, dice que el Señor Jesús, cuando fue a Nazaret, traía un grupo de 70 discípulos y dice que los comisionó de 2 en 2. Los comisionaba para ir a hacer tareas. Ahí están los que fueron a preparar la Santa Cena, o más bien la Pascua. Los mandó en 2. Y entonces se iban a orar de 2 en 2. Y entonces así era algo importante. Y siempre esto va a marcar bien cuando uno va a hacer una tarea, ir acompañado de alguien. No es bíblico. ¿Usted ha oído este dicho? Más vale solo que mal acompañado. Ese no es bíblico, hermano, aunque se escuche en determinado momento bien y diga, no, pues sí. Porque a veces alguien no se casó y se saca ese de la manga. No. El Señor dice que ya no son 2, sino son ¿cómo? 1. Hablando del matrimonio. Entonces nada de que más vale solo. Mire cómo en Eclesiastés Salomón, con un poco de experiencia en cuanto a las relaciones maritales, escribe esto. Ya ve que ese tipo no sabía nada. Eclesiastés 4. Aquí enviaron 2. Pablo y Silas, Pablo y Bernabé 2. Y aquí les mandan a Judas y Silas 2. Entonces aquí está, es Eclesiastés 4, versículo 9. Mire, hermano, ¿qué dice? Mejor son 2 que, ¿qué dice? No es que mejor solito me va bien, no. Porque tienen mejor paga de su ¿qué? O sea, cuando alguien está haciendo un trabajo y dice, no, pues entre los 2 lo sacamos más rápido. O entre 2 queda mejor. Lea 10, por favor, mientras estornudo. Porque si cayere, el uno levantará a su compañero. Vayan solo, porque cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Pero no vamos a ponerle ahí que caerse, desanimarse. Ahí bájale al 10, Anita. Porque si alguno se desanimare, el otro, ¿qué dice? Eso pasa, hermano. Tú estás haciendo algo y de repente ya no me dieron ganas de hacer esto, ya no me dieron ganas de ir, ya no me dieron. Y el otro que está animado y con fuerza, entonces dice, pero si cayere, el uno levantará al otro. No, párate, vámonos. Pero ahí, ¿de quién? ¿Quién le va a decir, ole? Ya, se desanimó y se fue. Que cuando cayere, no habrá segundo que lo... Dale, hay que seguirle, no hemos terminado. 11, lea, por favor. También si 2 durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? No vamos a hablar porque dije que como vamos hablando bien cerca de los matrimonios, vayan a ver muchos amenes en esta noche. Ay, a ver. Es bien padre cuando estás casado de que ya vete a calentar mi lugar así, pero se lo dice uno con amor. ¿Sí o no? Ah, entonces no, ya. O cuando llegas de la calle, ya está caliente el lugar, ¿sí o no? Ay, nadie se la ha pasado más que bien el Salomón. Ni él se la pasó bien. También si 2 durmieren juntos, ¿qué dice? Calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará el que llegó más solo? 12, lo leo. Si alguno prevaleciere contra uno, 2 ¿qué? Y luego meten ahí, ya que uno interpreta, y cordón de 3 dobleces, ¿qué? Y dice, Dios está de mi lado, ya somos 3. ¿Está ahí, hermano? Mira, hermano, el matrimonio bien establecido se vuelve tremendo equipo. Bien establecido, bien ordenadito. Cuando estás con la persona correcta,
De ahí formas profesionistas para el mundo y siervos para el reino. Amén. Entre dos. El solito no puede. Y sabe, hermano, una bendición de esas dice que llega hasta 1000 generaciones, dice la palabra, de los que aman y guardan los mandamientos de Dios, y todo por 2 personas. Entonces, así están, aquí están yendo de 2 en 2, y dice la palabra que grandes cosas suceden si tan solo se ponen de acuerdo 2. ¿Cuál es el número del siervo? Está ahí. Estamos viendo la bendición del acuerdo. Si Pablo y Bernabé, fíjese, vamos a un supón, si hubieran vuelto solos, ya fueron ellos con la situación a presentarla, y de repente llegan solos, sus enemigos les hubieran hecho burla, les hubieran dicho, fueron allá y ni los pelaron. Fueron allá de chillones y llevaron esto y nadie los peló. Ah, no. Pero regresaron con la carta y con 2 siervos. Y entonces esos siervos que fueron, eran garantes de la verdad, y entonces leyeron, hermano, esta carta a nombre de la iglesia de Jerusalén. La vamos a llamar la iglesia La Mamá, para darle caché. La iglesia madre la fueron a ver y llegaron y se pararon ahí. Así que permítame leer como si fuera el que hablaba antes de que ejecutara algo el rey. Está ahí. Trompetas ahí, por favor. Versículos 22 al 27. Ya leímos 22, 23. Vamos al 24, Anita. Dice así decía la carta: por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando a circuncidados a guardar la ley. Sigo leyendo. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida en el nombre del Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Hombre, y he hablado. Siguen ahí, hermano. Esto es hacer las cosas bien. Qué bien que hizo la iglesia mandar esta carta, firmada por los apóstoles. Entonces, hermano, esta resolución fue firmada por el grupo apostólico de la iglesia de Jerusalén. ¿Usted ha oído esto? Se escucha medio sarcástico, pero a lo mejor lo ha oído. Cuando hay una situación complicada, que se están peleando una casa y dice, pues a mí me la dejaron y papelito habla. ¿Ha oído eso? Sí, ha oído cuando dicen, bueno, a ustedes no les dejaron más que como lo que dejó mi abuela: 4 costales de maíz, 2 marranas y 2 totolas por allá, porque eso es lo que les dejó mi abuela, pero a mí, aquí dice que el dueño, eso nada más lo dice algunos que los han heredado. Fíjese lo que le voy a decir, hermano. Los tratos y los arreglos serios, como lo son los tratados internacionales, se hacen por escrito. Se juntan esos funcionarios, redactan un documento y firmado. Y esto está bien. La Iglesia Embajadores de Cristo a las Naciones está constituida, hermano, ante Dios y ante el gobierno. Amén. No tenemos afuera ahorita el registro constitutivo, pero ahí debe de estar, SGAR 93-116, estar ahí, que son los permisos de este lugar. La oficina que ocupo, ahí está el papel de gobernación, donde confirma que este lugar está dado de alta. Así que nada de que se levantó un rebelde, saqueó la iglesia, o sea, se llevó la mitad de los hermanos que no están informados y hicieron un cotorreo. Entonces, hermano, hay que estar bien en las leyes humanas y Dios bendice. Amén, hermano. Cualquier situación complicada en la iglesia, aquí, de inmediato levantamos un acta interna, un robo, un abandono de algo, cosas tristes que pudieran pasar,
Se levanta una carta, hermano, y a firmar. Firmada por miembros activos que tengan más de 3 años en la congregación, bautizados. Se escoge, hermano, al quórum y la hacemos llegar a la autoridad. ¿Está ahí, hermano? O sea, no es nada de que no, es que nosotros, que ese tipo nos cae mal y que lo vamos a derrocar. Yo nomás siempre les digo, ¿quién se quiere morir? Dios bendice el orden, hermano, de una manera que no lo puedes ni entender. Sigue ahí, ya se fue. Dios bendice el orden. Dios bendice, hermano, cuando tú estás ordenado. Él lo bendice. Por eso estos hicieron bien las cosas. Pablo y Bernabé hicieron bien las cosas y se regresaron. Y esto para nosotros es una enseñanza grande, de que aquí de las cosas dentro de la iglesia, hermano, derecha la flecha al pecho, diría que les da ahí. Bendiciones grandes, hermano, cuando hay orden. ¿Quién dice amén? Bendiciones grandes. Así están. Estamos leyendo versículos 27 al 29. Así que enviamos a Judas y a Silas. Aquí están. Los que estén aquí estos. Los cuales también de palabra os harán saber, ¿qué dice? Y a donde llegaban decían lo que habían redactado en esa carta. 28, por favor. Que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Aquí está la resolución. Y aquí está lo que ya estudiamos. Que os abstengáis del sacrificado a los ídolos, lo que les decía, que tuvieran cuidado con la comida y con la falta de información. Nada, que no tiene nada de malo que el 5 compre mi rosca. Nada, que no tiene nada de malo que compré mi pan de muerto el 1 o el 2 y no sé cuántos días. Nada, de que no deben estar informados. Cuidado con lo sacrificado a los ídolos. Que tengan cuidado de comer sangre, nada que es para que le dé sabor. Nada de ahogado, que así sabe mejor la comida. O sea, que un animal no derrame su sangre. De fornicación, esto siempre se ataca, no está permitido, hermano. De las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. ¿Qué dice? Pasadla bien. Así está la carta, así la cierran. Cuando se lee una carta fríamente, pues cuando se lee una carta oficial, podría ser fría, pero mandaron a 2 siervos que no eran de la misma congregación. Mandaron a Judas y a Silas para representar el veredicto, el fallo de esa resolución. Ahora, hermano, hay que pensar qué podía faltar en la lectura de la carta en esta decisión de este acuerdo, porque recuerde que están combatiendo un par de doctrinas y están desviando a la iglesia. El trabajo de Pablo y Silas de esos años se podría ir a la basura, porque lo que ellos predicaron lo están tirando. Nunca se ha preguntado, hermano, por qué a veces nosotros no dejamos pasar a quien no conocemos aquí, hermano. Nunca se ha preguntado. Nunca se ha preguntado. Dice que no hay otros hermanos, hay otros hermanos. Pero a cualquiera que diga, porque a veces llegan personas medio lurias que dicen, hermano, fíjese que Dios hizo esto y esto y quiero dar un testimonio aquí. No, hermano, usted no lo conocemos y usted me va a traer un desorden. Usted vaya y testifique de dónde esté. No, pero es que aquí no lo conocemos y no los dejamos. Y se ponen, hermano, pero bien fieras. O sea, nadie debe tocar este micrófono que no esté en la lista. Por eso dice hasta abajo que cualquier cambio o movimiento tiene que ir con la persona indicada. O sea, nada de que llegó y ahora aquí, ¿qué pasó? Entonces, aquí estamos viendo el gran nivel, hablando de sabiduría, de cómo se maneja una situación delicada. Si usted, hermano, supiera, es que luego hablo esto y alguien se afecta, lo que está pasando en la iglesia de Cristo, de cosas serias que se han metido a la iglesia, y uno dice, ¿cómo es posible que lleguemos a tan bajo? Bien, ya vimos, hermano, tenemos un par de semanas hablando de esto, de cómo se resuelven las cosas con las escrituras reveladas y con testimonios verídicos de la presencia del Espíritu Santo
como testigo presencial. Usted se imagina lo serio que es que el Espíritu Santo dé fe de que se están haciendo las cosas bien. O sea que no lo podemos a Él meter en una mentira nuestra o en un chantaje o en una manera de manipular. Están colocando al Espíritu Santo como un testigo presencial. O sea, las cosas están serias. Y entonces, si ellos no van, tal vez los problemas y las dificultades se vieran generado todavía más, porque ahora pueden quedar en burla y decir fueron y ni los pelaron. ¿Quién los respalda a ustedes si los de allá ni los quieren? Me lo dijo un pajarito ya cuando empiezan así, que no tienen el valor de decir las cosas. Me dijo un pajarito esto. Así que de buena gana, la visita personal, hermano, fue importante. No solamente aquí está la carta, sino de buena gana aquí están los siervos desde Jerusalén. Y viajaron, hermano, 1000 kilómetros. Si usted dice, pues eres bien fácil, voy y me subo a un ADO en la noche y llego allá de día. En aquel tiempo no. O peor, o mejor, ¿verdad? Me voy en avión. ¿Por qué cree, hermano, que es importante siempre, las cosas serias, hacer documentos, poner testigos? Todos los que estamos aquí hemos visto, hemos estado cuando hay que repartir una herencia. La recomendación es que quien tenga bienes o tenga una empresa constituida, haga bien todo y lo documente. Y sabe, hermano, cuando eso se hace bien, va ante el notario público. Y cuando esa persona fallece, ya tienen el documento, van con el notario público y él va a dar una fecha, nada de que lo quiero mañana a tal hora, no. Debería de ver cómo lo tratan a uno los notarios públicos. Le ponen ahí una hojota así, mire. Por favor, sea breve. Toda consulta causa honorarios y solamente puede hablar una persona y no pueden interrumpir. Y hijo, le dije, pobre de la Florinda Mesa, aquí la hubieran sacado. Hermano, hay que tener todo en orden, amén. Hay que tener en orden. En las familias siempre hay ambiciosos. Las familias vienen estos ataques, les das a alguien la mano y de repente ya te desconocen y hasta te quieren demandar. No nos veamos involucrados, hermano, en una cuestión de ahí. ¿Está de acuerdo, hermano? Pues no hay que vernos en cosas que traigan mal testimonio de la iglesia de Cristo, hermano. Aquí está la prueba de cómo hicieron las cosas bien y cómo Dios los respaldó. Haga las cosas bien. Ya se fueron, no tiene ninguna dificultad. Solamente yo en mi casa, solamente en mi familia. Así que mejor, no nada más mandaron la carta, fueron a la iglesia de los gentiles a darle seriedad al asunto. Ojo, viajaron 1000 kilómetros, y todavía pasaron a 2 ciudades. Vamos al versículo 22, creo que está ahí, 22, 23, vamos al 22. Hicieron un recorrido, ahí está. Dice Judas, ¿está bien 22, Anita? No, sí está bien, 23, perdón, 23 está bien. Dice, y escribir por el conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están, vea, aquí está la dirección, a los de Antioquía, en Siria y en Cilicia, y los saludan ahí. Entonces, eso llama la atención, les decía que es una buena atención. Ahora dice, yo le echo un telefonazo. Oro, mejor hacemos una videollamada, no importa que se distorsionen las jetas de varios, ¿no? No ha visto nada más la mía, que le salen unos cachetotes como de maraca. Así me veo, ya quítenle, mejor póngale el altavoz, le digo. No, yo le mando un mensajito, nada, en persona, está ahí, hermano, firmado con testigos, puras personas de las cuales su testimonio es verídico, está ahí, hermano. Esperamos que nunca tengamos una dificultad grande y lo tenga yo que llamar a destiempo
Y que me diga qué pasó, hermano, si te acuerdas de la congre ahorita a las 11 de la noche, ¿a poco así? Sí. O a las 6 de la mañana, o en domingo no haya un servicio porque hay que arreglar un espero. Y Dios guarde la hora para que vea cómo tenemos algunas diferencias, hermano, a veces, y se tiene que poner el asunto serio. Está ahí. Versículos 30 y 31. Así pues, los que fueron enviados, Judas y Silas, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, hermano, vea lo serio. Llegaron los siervos de Jerusalén, reunieron a la congregación y sacaron la ¿qué? Órale. 31, por favor. Imagínense que no están los siervos, vamos a llamar de los principales, porque se fueron a Jerusalén y ya se tardaron un mes. No regresan y regresan con esta cuestión y les dan el fallo a su favor. ¿Y qué hicieron, hermano? Se regocijaron. Estuvieron, es incierto. Dicen, no, pues, miren. Y la oficina de asuntos religiosos está en la avenida Reforma número 100. Y no recuerdo ahorita el piso. Y ahí arreglan los pleitos grandes, cuando no se puede uno arreglar en la iglesia. Personas, hermano, estos lugares están dados al gobierno. Ya no pusimos propiedad federal. O sea, no, nadie es dueño, yo no tengo las escrituras tiene el gobierno. O sea que si hay una situación complicada, la AR es quien representa este lugar. Entonces este lugar es del gobierno. O sea, entre más lo arreglemos, para ellos mejor en un dado caso. Y ahí, hace poquito sacaron a un seminario de un lugar grande. Quién sabe qué dificultades hay. Porque a veces pasa que alguien se quiere quedar con las propiedades de una manera abierta. Entonces, imagínense estos hermanos que está su salvación, que les falta información. En cuanto les dice Dios nos dio la victoria, ¿qué hicieron? Gloria a Dios, hermano. Aquí me amanezco ahorita platicando de cuánto. Ya sabe que yo no sé mucho de Biblia, pero de bronca sí. Es en serio, hermano. Es en serio. Es en serio de ver todas las cosas que pasan. He ido a Puebla, he ido a Tabasco. Cuando fui a Tabasco fue para ver porque un hermano, el pastor se salió, no avisó a la congregación, le levantaron un acta por abandono, le robaron el templo de la iglesia que había comprado. Bueno. Y luego ya nos querían dar en toda nuestra jefa para llevar un documento de aquí, para llevar un documento allá que ellos tenían que venir. Estando allá, cuando llegamos a las 9 de la mañana, había un montón de hermanos ahí. Dije, no, estos no vinieron a orar por nosotros, vinieron a aplicar la Biblia de más bienaventurado es dar que recibir. No, aquí platico eso ahorita, no acabo. ¿Sabe qué me llama la atención aquí? La humildad del grupo de la iglesia gentil. Es lo que les decía, que la iglesia gentil tiene poca información y eso de alguna manera les sirvió porque siempre están creyendo. Judío tiene mucho conocimiento y luego sirve de prejuicio. Ellos conocen el valor numérico de cada letra, conocen el número y saben qué letra es. Entonces tienen otros conocimientos. Y entonces estos, cuando vieron que habían salido beneficiados, se regocijaron por la, ¿qué dice? Uf. Y más los hombres cuando dijeron se tienen que circuncidar, gloria a Dios. Este es un buen detalle, hermano, que cuidaron, protegieron la iglesia. No se ve muy amplio y he tratado de explicarle de que no hubiera una fractura seria. Porque si dejan meter esas dos doctrinas, lo que era la circuncisión y que practicara la ley de Moisés, la iglesia cristiana, hermano, desde ahí se fractura y se vuelve una secta de la religión hebrea. O sea, no era cualquier cosa. Trabajo de Pablo y Bernabé se podía quedar a la deriva con la cantidad de doctrinas que hay otras. Si así
Los Gálatas se desviaron. Los Gálatas fueron los primeros del primer viaje misionero de Listra, que son esas ciudades. Se desviaron y les digo, ¿quién los fascinó? Así que no se ve cuánto se tardaron en ir y venir, porque eran 1000 kilómetros de ida y 1000 de regreso. Yo calculo, hermano, que por lo menos fueron 2 meses, por lo menos en ir y venir. Entonces imagínese, hermano, usted que en 2 meses no tiene una razón de alguien. ¿Cuánto tiempo tiene que se fue su esposo, su tío, su hermano, su cuñado? Tiene 1 mes que se fue y no regresan, ya se tardaron. ¿Y dónde que iban? Los de acá iban bien calientes. Hace no mucho fuimos al estado de Morelos, por lo mismo una cuestión en una iglesia. Igual. Y ya estando allá, hermano, cuando estás en un pueblo, quién sabe cómo es que saben todo cuando llegan ahí. No sé si porque llegan hombres blancos o guapos, en este caso así nos pasó. Y ya cuando vemos hay un montón de hermanos allá afuera. Y ya cuando uno va hablando, ya me voy reportando desde que voy llegando. Todo bien, no nos iban a asaltar, pero creo que traigo el azúcar a 800, pero voy bien. No había vehículos motorizados y traían una cuestión seria. Más para que vea, hermano, con lo que hay que combatir. Fíjese, hermano, ¿qué aprendemos nosotros los que dirigimos parte de la iglesia? No hay otra más que depender del Espíritu Santo. Amén, hermano. No tenemos todas las respuestas, eso siempre está claro. Ya veremos a otros que dicen que ni siquiera sabían que había Espíritu Santo. Entonces esto hay que saberlo, hermano, siempre, que Dios no nos da todo. O sea, podrá conocer a un siervo bien competente, que sepa, hermano, hacer muchas actividades, que tenga hasta conocimientos musicales, que tenga conocimientos docentes, administrativos, pero no sabe todo. ¿Sabe por qué? Porque los todólogos fraccionan el cuerpo de Cristo y tenemos que ser cuerpo todos. O sea, no podemos hacer todo, porque te mueres. Está ahí, hermano. Tú y yo, hermano, no estamos por encima delante de Él. Entonces, a quien le dejaron la iglesia, porque luego dicen, ¿a quién le dejaron la iglesia? ¿Sabe quién se la dejaron? Al Espíritu Santo. Él es el que nos va a presentar con el novio. ¿Está de acuerdo, hermano? A Él le dejaron todo, a Él le dejaron la palabra, a Él es quien nos recuerda todas las cosas. Él es el que a nosotros nos habla de justicia, de juicio, hermano, y nos redarguye de pecado. O sea, el Espíritu Santo es el ser más importante en la iglesia. No hay otro. Por eso cuando hay divisiones y fracturas, tú tienes que seguirle, porque el Espíritu Santo se va a quedar. ¿Está ahí, hermano? Ay, qué bueno que nunca han estado en menos de una hora. No es fácil. Tienes que pararte en ciertos momentos y decir, la verdad, no sé qué hacer. No tienes que dejarte llevar por tu percepción. No te debes de dejar llevar por la acepción de personas ni por tus tripas. No es que me cae bien. Por eso le decía que en la iglesia, mejor no me adelanto bien el domingo a la otra parte. Mejor nada, ¿verdad? Es que se equivoca uno fácil. Y más cuando eres gobernado por el alma. O sea, cuando no eres gobernado por el espíritu, eres gobernado por tu alma, por tus emociones, por tus enojos, por esto, y empiezas a tomar decisiones. Si recomiendan, hermano, que no tomes decisiones de noche, imagínense. De noche, o sea, que tú tengas una situación seria y no tomes decisiones en la noche. Entonces, esta que estaba aquí era una cuestión seria, se trataba de la iglesia de Cristo. Si no, ¿qué cuentas vas a dar? Está ahí, hermano. Versículos 32 y 33. Fíjese cómo empezaron ellos a operar, nomás llevaron la carta y las palabras. Judas y Silas, como ellos también eran, ¿qué dice? ¿Qué hicieron? O sea, no nomás llevaron la carta, empezaron a trabajar. Leo 33. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos,
para volver a aquellos que los habían enviado. O sea, estos no nada más llevaron la carta y dijeron, nos vamos a pasar aquí una semana bien padre. No. Qué grandísima bendición es cuando ya conoces, hermanos, con ministerio comprobado. Porque tienes que, hermano, apoyarte de alguien que va adelante de ti. O sea, ¿cómo se ve a alguien cuando tú necesitas algo? Tú tienes que buscar a alguien que va adelante de ti, alguien que ya pasó por ahí. Si tú vas y le preguntas a alguien que nunca ha pasado por ahí, no te van a entender. Tú te das cuenta, porque aquí es un camino de valor. Tomar decisiones valientes siempre. Y vas con alguien, o se mete la esposa que a veces no sabe, y empieza a desanimarte. O vas con otra persona que no tiene compromiso con Dios, y empieza a desanimarte, y empieza, yo haría esto, yo haría aquello. Nadie les pide luego su opinión, pero ahí están. ¿Qué más tenían estos dos? Estos dos se movían en dones proféticos. Ahorita le voy a clarificar lo que es el ministerio profético es uno, y el don profético es otro. No dice aquí, 32, que tenían ministerio de profeta, o sea, en oficio. O sea, los profetas del Antiguo Testamento estaban conectados siempre con Dios. Dice la palabra que fueron a ver a Eliseo y que dice que se le quedó viendo a ese rey y dice que lo hizo ruborizarse. O sea, se le cambiaron los colores y se puso a llorar Eliseo. Y le dijo que por qué lloraba. Le dice, porque tú vas a hacer sufrir a Israel. Dice, soy perro para hacer eso, y lo hizo sufrir. O sea, profeta del Antiguo Testamento está conectado, siempre trae el wifi a todo. O sea, te ve y te radiografía así. Te pasa el escáner. ¿Sabe lo que es eso? Doy curso los sábados a las 4 de la mañana. Después de mi jefa que da hoy a otro. Bueno, ella fue la que dio el de los de escurrimiento. Escurrimiento 1, 2 y 3 lo da ella. Fíjese, hermano, estos eran profetas, pero como don profético, no como profetas de oficio. Dice, y Judas y Silas como ellos también eran, ¿qué dice? ¿Qué hicieron? Consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué? Estos profetas de aquí, del Nuevo Testamento, fíjese lo que voy a decir. Profeta es alguien que habla en el nombre de Dios. Estos estaban más enfocados a la enseñanza de la palabra. Profeta del Antiguo Testamento, usted siempre lo ve con una palabra dura. Te puede ver que el que fue a ver a David no le dijo, oye David, fíjate que le dio una palabra dura, nada más que le hizo una parábola y luego le dijo a ese hombre, eres tú. Mandaste a matar a este. Y el don de profecía tiene que ver más con la enseñanza. Por eso dice aquí que los consolaron. ¿Se imagina cómo los encontraron? Y los confirmaron a los hermanos con abundancia de ¿qué? O sea que se refiere que estos dos enseñaban y oraban por situaciones. Había muchas situaciones difíciles en ese tiempo. Ellos tal vez no estaban en la persecución de los de Jerusalén, pero esto les faltaba mucha información. ¿Qué tiene el gentil? El gentil es noble. Estos dos que solamente traían una carta fueron de gran bendición. Y eran cientos de congregaciones, las gentiles eran cientos. Dicen, hermanos, los que han estudiado, que cuando muere el apóstol Pablo dejó sobre 1000 casas. No vamos a decir congregaciones, iglesias, 1000 casas. Si traen 10, 15, 20 personas, es un buen número, ¿no? Y luego la expansión. ¿De qué manera los consolaron? Esos necesitaban testimonios porque estos no estaban en persecución. Los de Jerusalén estaban en persecución, allá sí los mataban, aquí no. Aquí el diablo los estaba atacando diferente. Entonces imagínate, hermano, cuando tú oyes lo que está pasando en otro lado. Yo en la noche que vi la cantidad la magnitud del sismo, dije, no, pues ya vivimos el del 8.1 y truena la tierra bien feo. Esos casi llega a 9. Y ya cuando ve las imágenes dice, no puede ser. ¿Cómo los consolaron Silas y Judas?
Ellos llegan a los gentiles y la libertad no está restringida. En Jerusalén sí está restringido el asunto. Por eso no oímos nada en Jerusalén. En Jerusalén no estamos viendo avance, solamente permanencia. Entonces cuando hay persecución, no oyes que hay empleo, hermano. O sea que nada, que ¿cómo están los hermanos allá? No, debes de ver los hermanos que viven en Jericó, levantaron un centro turístico para ¿qué te digo? Ya ves que es la ciudad de las palmeras, no hay empleo allá, estaban en persecución, no hay empleo. Comercio restringido. Yo pregunto si ha visto escenas de Cuba y usted dice, tengo ganas de ir a Cuba, ¿verdad? Tengo ganas de ir a La Habana, ahí donde están las casas esas que se caen de un aventón, donde te tienes que formar horas y horas para que te den medio garrafón de agua, 5 horas para que te den de 5 a 10 litros de agua. Entonces de repente aquí un día vinieron unos cubanos y oyeron unos mariachis y se pusieron a llorar. Yo dije, tan gacho cantan. No, porque se ponen a llorar, dices que esto no hay allá, dice. Te sirve de consuelo, ¿verdad? Valoras lo que tienes, esa consolación les han de haber dado, ustedes están bien. Nosotros allá, así, así, así. No sé si le ha pasado, hermano, que te estás quejando y llega alguien que tiene más dificultades que tú y no dice nada. Hace años me quedé solo. Hacía las 3 del domingo, pobres de los hermanos. Y siempre con tiempo prepara uno la dominical y fui a la sociedad bíblica y dije, voy a ir a saludar al que hizo el libro de la historia de la iglesia. Se llama José Luis Montecillos. Entonces tenía una oficina, ahora se enfermó y ya no sé qué pasó. Y llegué y estaba descargando la combi. El escritor de libros, el escritor de libros, libros. Y yo lo vi en la mano, Montecillos, descargando la combi. Luego una hermanita, tenían una niña especial. No sé cómo se llamaba lo que tenía. Y la fui a ver al hospital y estaba sentada en la cama. ¿Cómo estaba? Bien. Yo no sé qué pasó, pero el caso es que le tenían que hacer la cirugía de este lado y se la hicieron de este, o sea, traía 2 ojos. Todo bien, gloria al Padre. Síguete quejando. Entonces por eso siempre es bueno cuando llega alguien que te enseña la palabra y te consuela. ¿Y qué hicieron? Confirmaron a los hermanos con qué dicen. Con abundancia de palabras. Ustedes se quejan aquí, verán de ver allá cómo los matan. Y apenas mataron a tales y apedrearon a tales. Entonces a veces, hermano, cuando tú te quejas mucho, ya no glorificas a Dios a cómo va. Porque todos podemos glorificar a Dios, hermano, pero hay de formas a formas. Se puede alguien llegar aquí sin conocernos muchos, puede llegar y postrarse y esté descalzo, o esté hambriento, o esté con poca ropa, no lo sé, hermano, y tú te acabas de quejar. Muchos países ni siquiera pueden traer una Biblia. Prohibido las reuniones. En otros, en Corea, si te dejan reunir, clandestino. Ya no hay Biblias. Está restringido hasta traer la electrónica. En otros lados, si te dejan reunir, sin sonido. Así que, hermano, sea agradecido. No se queje por su situación. Usted sabe que la queja es un espíritu. Hasta dicen así, la queja avanza. Usted puede ir ahí ver en Números 13 y 14 que dice que el Señor se enoja con una generación. Dice, estoy hastiado porque he oído sus quejas. Y se enojó el Señor con ellos porque murmuraban, porque se quejaban y porque no creían, y Dios molestó con ellos.
Y es un montón 40 años, ¿eh? Si usted y a mí nos restringieran, hermano, que está acostumbrado a venir a este lugar un mes, verá si no llora. Como cuando pasó la pandemia, ya cuando hubo que dejar 2 actividades, pues nos fue mal, o nos pusimos mal. La Biblia dice que entremos por sus puertas con acción de gracias. Entonces yo a veces pienso como hoy, que se ve una situación tan seria en el mundo, que hace un mes y cacho había otra situación seria. Yo digo, ¿y por qué estamos así? O sea, necesitan que Dios golpee su familia, eso es lo que quieren, o sea, traen el corazón del faraón que hasta la 10ª plaga parece que ya, pero a la mera hora no, lo dejaron sin ejército. O sea que esto que ven a muchos no les afecta. Tiene que estar más cerca el trancazo. Versículos 34 y 35. Mire cómo estaba el trabajo allá. Mas a Silas le pareció bien, ¿qué dice? 35, por favor. Oh, hay que seguirle a cómo esté. Y aquí suceden algunas cosas. Silas decide irse y regresar. Entiendo que fue a llevar su reporte y se regresa. Se regresa al equipo de Pablo y Bernabé aquí a Antioquía. Y entonces aquí se entiende que había mucho que enseñar. Esto es bien importante. Una congregación puede faltar lo que sea, menos esto. No hay sillas, ni modo. No hay baños si quiere. Está difícil eso, ¿verdad? Dicen, no hay baños, hermano, está en el pueblo, el monte es suyo, hermano, adelante. Necesitamos productos orgánicos. Ay, estamos faltando aquí y allá, pero la palabra no puede fallar. Había mucho que enseñar. Había muchas casas de oración. Quiero pensar que había tantas que los siervos tenían que atender 2 o 3 por día. O sea que predicaban en un lado y se iban a otro. O en la mañana estaban en un lado y en la tarde a otro. Tal vez en la mañana había que orar a un lado, el otro en la tarde aconsejar y en la noche hacer cultos de acción de gracias. Estaban así con ese trabajo. Entonces, siempre que tienes a alguien nuevo, alguien nuevecito no sabe nada, hermano, no sabe. Si cuando predicas aquí después de un rato y te das cuenta de un pasaje, dices, la verdad ni sé nada, y tienes tantos años predicando y enseñando, ahora imagínense a alguien que viene llegando, hay que enseñarles mucho, así que había mucho trabajo. ¿Qué hace Silas? Se une al equipazo de Antioquía, que hemos llamado la cuna de la iglesia gentil, y aquí sucede algo. Cuando ya entraste a la aventura de fe, se te hace un vicio. Así como te acostumbras a comer bien o a comer mal, que luego ya no puedes cambiar el hábito, y te gustan muchas cosas, y te gusta. La aventura de fe tiene eso, hermano. Te enamoras de Dios de una manera tremenda, porque siempre estás viendo su mano poderosa. Amén. Así que lea ahí otra vez versículo 35. Y Pablo Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros frutos. Cuánto trabajo, hermano, tenemos